Dios los bendiga. Estamos en un día más de victoria. Primeramente vamos a recordar qué es lo que vimos en la prédica anterior, y estuvimos viendo en Lucas 1 del 22 al 25, donde Jesús está en la barca y puntualmente lo que hemos visto es quién es este que está en la barca. Esa fue la pregunta que se hizo en la reunión anterior, como dándonos y marcándonos. Los mismos discípulos no conocían quién era. Lo escuchaban, lo llevaban de un lado para otro, él los llevaba de un lado para el otro, pero todavía no los conocía. ¿Eran discípulos? Sí, eran discípulos. Como tú, como yo, escuchando la palabra de Dios. No obstante, hoy nos está diciendo y nos viene recalcando que todavía no lo conocemos. Ahora, ¿cuál es el problema de no conocer a una persona? El principal problema es que no le vas a estar creyendo muchas de las cosas que él dice. Ahora vamos a ver San Marcos. En San Marcos vamos al capítulo 6. Vamos a leer desde el 51, así se entiende. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Acá nuevamente vemos a los discípulos en alta mar, y que Jesús llega caminando, como lo hemos visto, y cuando sube se calma toda esa tempestad. Pero ahí mismo se asombran porque se calma toda esa tempestad, que es lo mismo y muchas veces es lo que nos pasa a nosotros, que estamos en problemas, que estamos con angustias, con dolores, y cuando Jesucristo aparece en nuestra vida, o lo dejamos en esa aflicción, clamamos por Él, Él reaparece, se revela, calmando toda la problemática, calmando nuestro corazón, calmando todo lo que hay en nuestra cabeza. Pero no obstante, siendo discípulos, la misma palabra nos está diciendo que lo anterior, en este caso, no habían entendido lo de los panes. Quiere decir que muchas veces nosotros no entendemos los pasos que hizo anteriormente, los milagros que hizo anteriormente, y no entendemos el gran milagro que hizo para vos y para mí. Y no lo entendemos porque están endurecidos nuestros corazones. Y esta es la palabra que está viniendo. Hay endurecimiento de corazón en su pueblo. ¿Y a qué me refiero con endurecimiento, o a qué se refiere la palabra endurecimiento? Y para eso vamos a estar viendo versículos de Éxodo. Éxodo 7, del versículo 13
Dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí tenemos una característica de la cual no escuchar. No escuchar la palabra de Dios. No escuchar lo que Él nos está diciendo hoy. Y seguir con nuestros propósitos. Seguir con lo que hemos aprendido. No cambio. No me entra nada más, ni otra palabra, porque la otra palabra o la palabra que está viniendo va en contra de mis principios, va en contra de lo que me enseñaron. Pero, ¿verdaderamente lo conocemos? Acá ya nos está diciendo que no escuchan. Pero fíjense en San Marcos. Marcos, capítulo 1, vamos a leer desde el 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Acá nos está diciendo con un espíritu inmundo, conoce más al Señor para proclamarlo santo de Dios que los discípulos, o que tú y yo. Y esto es lo que nos viene a marcar hoy el Señor. Nos está diciendo, busquen porque están conociendo poco, que están conociendo poco del gran milagro que Dios hizo por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y vamos a seguir nuevamente en Éxodo, y vamos al capítulo 8, después si quieren lean todos estos capítulos, voy a destacar solamente algunos. 8:15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y acá empezamos en una rueda, en un círculo, del cual Faraón empieza a mostrarse un poco de piedad, pero cuando ya consigue que la problemática se solucione, nuevamente sigue con lo mismo, sigue con el mismo pensar. Ahora Dios te está hablando a vos. Has pasado y estás pasando situaciones muy difíciles. Pero cuando nuevamente te da un poquito de reposo en tu vida, nuevamente seguís con lo anterior. Seguís con el mismo procedimiento, seguís con el mismo camino, sin darle apertura y sin creerle a la obra de nuestro Señor Jesucristo, que es completa. Le buscamos la vuelta. Y cuando uno empieza a buscarle la vuelta, es que no le está creyendo, o no le quiere creer, o no querés creer en las buenas noticias que Dios hoy te está trayendo a tu vida. Y que es que la obra de nuestro Señor Jesucristo es el milagro
mayor para vos y para mí, donde Él completó toda la obra. Y ya estamos viendo que no obedece, que no cambia, no importa las situaciones que estamos pasando, sigo con lo mío, sigo de la misma manera. Y estamos hablando de creyentes. Acá en la barca no eran no creyentes, eran discípulos. Vamos al Éxodo 8, 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y volvemos de vuelta. Acá los hechiceros, muchos hechiceros, proclaman y dicen y reconocen que lo que está pasando es dedo de Dios. Y Faraón no. Es como el versículo anterior que hemos leído. El espíritu inmundo reconoce quién es. Lo conoce, pero nosotros no. Vamos al capítulo 8, versículo 28. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Fíjense en que comúnmente cuando nos sigue apretando la situación, como a Faraón le vino apretando toda esta situación, enseguida orad por mí. Aflojamos un poquito, orad por mí. Orad por lo que me está pasando. Pero como ya anteriormente lo hemos visto, no solamente pide algo de Dios, pide pero no escucha. Faraón no escuchaba lo que Dios le estaba hablando por medio de su varón. Y esto es lo que pasa muchas veces con cada uno de nosotros. Aflojamos un poquito, pedimos oración por la situación, se arregla la situación y seguimos en el mismo camino. Nuestro corazón no se ablanda. Sigue creyendo de la misma forma. Éxodo 10, 17. Éxodo 10, 17. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Acá vemos que pronuncia palabras verdaderas, reconoce, entre comillas, reconoce su pecado, como diciendo: esta sola vez reconozco. ¿Y qué dice? Y orá por mí. Pero el punto es que no está reconociendo el caos que hay en su país. Muchas veces nosotros pedimos oración, reconocemos, como Faraón en este caso, pero no reconocemos nuestro caos. El caos que hay en mi mismo corazón, en tu corazón,
que al final terminamos siguiendo el mismo camino, una y otra vez. Ahora bien, Éxodo 10, 28. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Ahora, ¿qué está haciendo Faraón ahí? Lo que está haciendo es echarle la culpa a Moisés de todas esas plagas. Eso es lo que él está haciendo. Y muchas veces nosotros echamos culpa a los demás. Echamos culpa de la situación económica al jefe que no me da el aumento. Echamos culpa de mi situación en el hogar a mi esposo, a mi esposa. Echamos culpa a todos los demás, a todo lo que nos rodea, menos reconocer que nosotros estamos con un corazón endurecido, siguiendo un camino como discípulo, como cristiano, que Dios está queriendo cambiar. Y nosotros no le creemos. Pero el punto es que si nosotros no le creemos, va a pasar como en Deuteronomio 1, donde por no creer no entraron en el reposo de Dios. Y también buscaron excusas y saben, Moisés dice que por culpa de el pueblo él no entra. También echamos culpa. Y fíjense que muchas veces en la lucha, en la diaria que estamos viviendo, ni siquiera podemos reconocer la mano de Dios obrando a nuestro favor. Como por ejemplo cuando le tocó a Josué estar en una guerra en Josué 5, y él tuvo que preguntar quién eras, quién es el que ha venido. Y acá esto es lo que Dios hoy, a lo que Dios hoy nos está llamando, a conocerlo. A conocer la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario como un milagro, el mayor milagro para nuestras vidas, para tu vida. Que hoy seguís dudando y das vuelta y seguís en los mismos que anteriormente, siempre dudando de que tenemos que justificarnos, de que tenemos que hacer, de que tengo que portarme bien, de que tengo que ser justo para recibir la unción. Pero no te olvides que esa justificación proveniente de ti mismo no vale nada. Ahora Dios está llamando nuevamente a su pueblo a creer plenamente en la obra de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. A eso te está llamando. ¿Qué vas a hacer? Es la pregunta. ¿Vas a seguir caminando endurecido tu corazón?
Vas a seguir como estos discípulos que no están conociendo lo que Dios está trayendo nuevo, lo que Dios está queriendo de vos y que lo que Dios, como Dios está queriendo que tú lo creas, que tú vivas ese gran milagro que es mucho mayor que un milagro de sanidad, que un milagro de resurrección, es muchísimo mayor. Hoy, la palabra de Dios que ha venido para tu vida y para mi vida es: necesito que el Señor se revele más en tu vida y en mi vida. Necesitamos que Dios se revele, porque si no se revela, si no pedís revelación, vas a seguir con tu propio entendimiento, conociendo lo básico, sin conocerlo, a aquel que hizo la obra, el gran milagro para ti y para mí. Dios te bendiga grandemente.